Tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Bien, ¿qué pasó? En la lista, por lo menos en la que conocemos, no es oficial, es extraoficial, figura como candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica Fidel Tapia Zambrana. Allí debía estar tu nombre. ¿Qué es lo que pasó? José Luis, para poder ser candidato o inscribirte como candidato, debes cumplir una serie de requisitos, son 11 requisitos específicamente, y uno de esos tiene que ver con la solvencia fiscal. Te comento que mi persona y muchos de los candidatos que me acompañan hemos encontrado en la solvencia fiscal eh, eh, ciertos registros que nos llamaron mucho la atención, registros que indicaban que habrían algunos temas pendientes con el fisco, a pesar que la ley dice que tienen que ser primero sentencias ejecutoriadas. Como ejemplo, hay un cargo de hace más de 25 años atrás por $2.04, que decía notificación, es decir, no tiene sentencia. Después dos procesos en los cuales yo no soy parte, pero sin embargo aparecerían en la solvencia fiscal, y unos casos concluidos que están archivados hace más de 10 años. Sin embargo, por supuesto, hay otros casos más y eso nos llamó mucho la preocupación porque a pesar que estos dicen sentencia y están archivados, no dice sentencia ejecutoriada. Entonces, ante la cantidad de observaciones que teníamos al informe certificado y el peligro de inscribirse con un certificado así, uno corre un altísimo riesgo de inhabilitación como candidato. Entonces, después de hacer una evaluación del tema, se llega a la conclusión que lo que no podemos hacer es inscribirnos todavía hasta resolver puntualmente cada uno de estos temas y, por supuesto, en el marco del artículo 108 de la ley 026 y el artículo 18 del reglamento de inscripción de candidatos, podemos proceder, ¿no es cierto?, con tener el suficiente tiempo para aclarar esta situación y poder volver al Tribunal Supremo Electoral con las carpetas para inscripción definitiva. Bien, esto fue cuando se intentó recabar un certificado de la Contraloría General del Estado, ¿no? Correcto. Ahora, en esto, Jaime, algunas versiones, tú me dirás si es cierto o no es cierto, llegaron versiones en sentido de que había una deuda global de 3 millones de bolivianos. ¿Es así? Uy, no, por supuesto que no. Es mucha Imposible. plata, ¿no? Es más, justamente en el comunicado ponemos ejemplo de algunos de los casos. Hay casos de $2.04. Hay casos de $100, de $60, de $70. Entonces, por supuesto, los montos son bastante pequeños, pero sin embargo, ante la ley puede ser de $1 y igual Claro, tienes el problema. No, no hay un monto de esa, de ese tamaño. imposible, ¿no? Imposible. Imposible pagar en todo caso, ¿no? No, Eh, imposible cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, como dicen, ¿no es cierto? sí. El rumor es que el pescado era así, después va creciendo y el Y monto va una creciendo. ballena. Una de las cosas que sí me llama poderosamente la atención es cómo el gobierno, que dice que no hay, nada es en dólares, ¿por qué usan dólares? ¿Por qué quieren dólares? ¿Por qué se hacen las cosas en dólares? El director del INE, el otro decía, ¿y por qué pues el pasto acaso está en dólares para que la carne vacuna esté en dólares? Y bueno, pues resulta que los cobros que hace el gobierno son en dólares, ¿ah? Bueno, ahora, ¿por qué surgen este tipo de temas ahí en la Contraloría? ¿Qué es cuando trabajabas en alguna oficina estatal? ¿O de dónde sale todo eso? Mira, lo que pasa es que hace 25 años atrás, 24, 25 años atrás, yo trabajaba en un proyecto para reconstruir las finanzas del municipio de la Ciudad del Alto. Trabajé con un equipo de personas que ordenamos las finanzas, recuperamos financieramente la ciudad,
y pudimos poner en orden todo el sistema financiero de la ciudad del Alto, porque estaba destruido después de una gestión de Condepa. Eh, Luchamos contra la corrupción, hubo un caso de corrupción muy sonado en esas épocas. Mi equipo y yo descubrimos un caso de corrupción con el tema de pensiones, hasta una alcaldesa de la ciudad del Alto fue detenida por eso. Pero bueno, todos esos temas, por supuesto, me llevan al haber trabajado en la ciudad del Alto y haber estado manejando el tema financiero. Y muchos de estos cargos, por los que hemos visto, son cargos por la no presentación de informes de algunos consultores que se habían contratado. Entonces, habían consultores que trabajaban en ciertos horarios presentando ciertos informes y por lo menos el 99% de los casos que hemos visto son de falta de informes de los consultores. Entonces, un consultor se le pagó por su informe, pero el informe no aparece. Y bueno, en esas épocas, capaz no te acuerdas, pero en esas épocas incendiaron la alcaldía del Alto. Entonces, Sí, por lo claro. que hemos averiguado, parece que se quemaron algunos Sí, de sí. esos informes. Y por supuesto, los auditores vienen 5 años después a revisar, o 3 años después, y dicen no hay el informe. Por supuesto, la gente está haciendo su trabajo, esa es la verdad, están Claro. haciendo su trabajo, y bueno, estos son los resultados. Pero lo que sí no nos parece es que primero hay procesos en los cuales nunca he sido notificado, hay procesos que ya no, en los cuales no soy parte, pero estoy registrado en la Contraloría, y hay también procesos concluidos hace más de 5 o 10 años en algunos casos, y esos ya no deberían por qué estar figurando en la solvencia fiscal. Entonces, el hecho de no notificaciones, errores registrales, los vamos a tomar como errores, y el registro de casos concluidos archivados no tiene sentido. La ley habla de sentencias ejecutoriadas, ¿no es cierto?, donde uno esté con lo que en este caso es un vínculo de responsabilidad solidaria. No se trata de beneficio personal, no es que existe una investigación penal ni alguna acusación de corrupción. Pero sin embargo, evidentemente hay que cumplir la ley y hay que ser respetuosos de eso, pero al mismo tiempo reclamamos de qué pasó con estos registros, por qué están así. Entonces, en el marco de la ley electoral, como te digo, hemos tenido que hacer digamos, plantear una estrategia legal para que podamos resolver este tema, manteniendo todavía los plazos para poder hacer la inscripción, no solo de mi persona, sino de otros candidatos también. Bien, y en esto, Jaime, ¿tú crees que hubo alguien o varias personas que dijeron, ah, es candidato, va a venir y hay esto, desempolvó algunas cosas? Mira, eh, evidentemente estas cosas no salen solas. Eh, Hay cosas complejas, se puede especular mucho. Yo personalmente siempre creo en la fe, en la buena fe de las personas, y en este caso confío que la Contraloría va a corregir lo que esté mal. Yo lo quiero poner de esa manera, Ujú. aunque evidentemente es muy extraño que pasa esto. Es más, desde que yo he declarado mi candidatura han pasado muchísimas cosas extrañas, ¿no es cierto? Las que han sido públicas, que aparezco sin autorización en un documental de un supuesto golpe de Estado, soy notificado a declarar en mi defensa sobre esa investigación, sin que haya pruebas en mi contra. Después aparezco en un registro del movimiento al socialismo, en un libro, ¿no es cierto? En un libro del MAS, como si yo hubiese sido masista, además desde el 2018 retroactivamente, cuando en el pasado yo había visto, obviamente, para cada elección si estaba o no registrado, y obviamente no estaba registrado, había un registro retroactivo. Ya la Corte Electoral, el tribunal ha certificado que ese libro no lo tiene, que ese libro no está en su poder, lo cual es extraño también. Me parece. Aparece esto, bueno, es mucha casualidad, ¿no? Mucha casualidad que uno es candidato y empiezan a aparecer este tipo de cosas. Mm. Bien, y ahora últimamente has revisado en la página del Tribunal Supremo Electoral si es que no estás figurando como militante de algún partido. Sí, en realidad hacemos el chequeo
cada 2 días, porque Sí, claro, cualquier porque cosa puede pasar, ¿ah? O en realidad no se claro que puede sí. confiar en absolutamente nada, ¿no? Y es más, fíjate, este país es tan inseguro jurídicamente que tú tienes que tener 11 certificaciones o 10 certificaciones Sí. y realmente, por más que eres un ciudadano correcto, honesto, transparente, te tienes que persinar, porque puedes aparecer Mm, en cualquier cosa, mm, y no porque tú hayas hecho algo, sino porque simplemente las instancias del Estado, ¿no es cierto?, hacen mal los registros o no registran. Fíjate, ayer hemos metido un memorial, por ejemplo, a la Contraloría, que es un fallo constitucional donde justamente se ve el nombre de un individuo, un ciudadano, que ha sido afectado tremendamente por tener su nombre registrado cuando no debería estar registrado con un tema de insolvencia fiscal. Entonces, mi caso, bueno, es particular porque soy una persona pública, soy un precandidato en este caso, y por supuesto tengo acceso a los medios. Hoy día estoy dando 16 entrevistas para explicar mi problema. Pero sí. imagínate ese ciudadano, ¿no?, que no tiene acceso a nada y pierde la oportunidad de trabajo, Mm. pierde una licitación, pierde la posibilidad, ¿no es cierto?, de formar parte de algún contrato, pierde algún negocio, alguna empresa, puede perder muchas cosas simplemente por estos registros. Y el problema es que uno dice, levanta este registro y dicen, bueno, el juez tiene que mandar su informe a no sé quién y él a no sé quién, y empieza a dar vueltas el trámite, ¿no es cierto? Estos son los temas que tenemos que terminar en este país, este exceso de burocracia. Y además yo hago la pregunta, un proceso sobre algo hace 25 años, 18 años de trabajo y aún está en notificación, una nota de cargo de $2.04. Las horas hombre, simplemente las fotocopias que debe haber en esos documentos, los files, los movimientos que hay, el daño al Estado ya lo está causando el que está llevando la causa, ¿no es cierto? Porque el Estado debe estar gastando, no sé, $500,000 para seguir un caso de $2. Este tipo de ineficiencias son las que hay que terminar. Jaime, el tema del problema que tuviste es el punto número 4, ¿verdad? El requisito número 4 dice no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento. Es la primera parte que Así tú es. no ves. Ahora, los otros 10 requisitos, ¿alguno de estos requisitos has tenido problema con los otros? No, para nada, para nada. Bueno, porque Simplemente fue esto. ajá, y dice, por ejemplo, el 7, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. Hablas el español Y también tengo un conocimiento básico del guaraní. Ah, perfecto. Déjame ver el certificado de guaraní. Sí, eh, eh, Habrá que ver dónde está, ¿no es cierto? Y hay otras dudas, pero sí, no tengo. bueno, Sí, yo soy del Chaco, yo soy claro, sí, de Camiri, ¿no? Y por supuesto hay que cumplir con todos los requisitos. Y no solo eso, hay requisitos de tremenda importancia. Y esto es bien importante, hay que cumplirlos. Eso es innegable, hay que cumplir, está en la ley, tienes que cumplir con la ley, sí. todos los requisitos de que no hayas tenido también sentencia ejecutoriada en actos de violencia contra el niño, contra la mujer, adulto mayor, que estés registrado en el padrón electoral, ¿no es cierto? Y ahí es donde tienes que chequear y ver que realmente estés registrado. Todos estos registros son tremendamente importantes, ¿no? Entonces, es bien importante que se cumpla con todo esto. Y por supuesto, al encontrar esto en el ámbito de la ley, es muy importante ver qué se va a hacer en base a la ley para poder proteger la candidatura. Entonces, se ha trabajado sobre eso eh, y ahí estamos, ¿no? Así es. Bien, te comento que en Camiri nos escuchan a través de Radio Parapetí, que es una de las afiliadas de la red Herbol, allá en esa ciudad tan querida, tan acogedora como es Camiri, ¿no?
Así es, la hermosa ciudad de Camiri. Extraño mucho, una niñez fantástica he tenido en Camiri, he vivido ahí, mi padre petrolero, en el llamado campamento de yacimientos, Mm. tiempos de niñez, de mucha felicidad. Después me vengo a vivir a la ciudad de La Paz y después me voy a estudiar a los Estados Unidos muy joven, en realidad a terminar el colegio, la universidad, trabajo allá, vivo durante muchos años y regreso a Bolivia por una invitación del señor Max Fernández en su momento que me invita a venir a Bolivia porque él quería que la CBN cotice en la Bolsa de Nueva York. Yo trabajaba en un banco de inversión relacionado con la Bolsa de Nueva York y para ayudarlo a trabajar en ese proyecto, ¿no? Entonces, así es que vuelvo. En realidad pedí una licencia de 3 meses para venir a Bolivia, ayudar a don Max, y mira, sigo aquí, nunca regresé. Bien, ahora, ¿cómo van a solucionar el tema de la candidatura? ¿Vas a esperar la renuncia en un momento determinado de Fidel Tapia Zambrana y en su reemplazo tú te colocas como candidato a la presidencia, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento, hay eventos por los cuales se puede reemplazar un candidato. Y como te explicaba, no es solo mi problema, es el problema de varios, y no solo en nuestro partido, sino en todos los partidos hemos encontrado la misma situación y se ha optado por esta vía que te otorga la ley, ¿no? Entonces, estamos en el periodo entonces de espera para poder regularizar e introducir la documentación. Por supuesto, es una estrategia legal muy importante que se tiene a la mano porque la otra alternativa era simplemente entrar con el registro y ya estaría inhabilitado para ahora. Entonces, gracias a esta movida estratégica legal, se protege las candidaturas, en este caso mi candidatura está totalmente protegida y no es como se dice en algunas redes que he sido inhabilitado, no he sido inhabilitado, simplemente estoy a la espera del momento preciso, de acuerdo a los calendarios y por supuesto también de la posibilidad de que la Contraloría limpie esa solvencia con toda la evidencia que se ha presentado y por supuesto estaría haciendo el proceso de inscripción dentro del plazo. Bien, me imagino que has probado un poquito de lo que es la burocracia en nuestro país, ¿no? Tenía un profesor, Salvador Romero Pitari, que en una clase que teníamos nos dijo que la burocracia no era mala, porque permitía seguir los pasos correctos para hacer las cosas fáciles a la gente. Sin embargo, acá la burocracia es esto que acabas de relatar, ¿no? Te das cuenta que si en una sola entidad ocurre eso, en todas las entidades que hay en el país habrán miles y miles y miles de casos, como decías, que estarán perjudicando a gente que no tiene nada que ver con todo ese papelerío que hay que hacer, en fin, con todo, ¿no? Una de las cosas que planteamos en el programa de gobierno cuando hablamos de la reducción del Estado, muchos creen que es agarrar una tijera y empezar a cortar personal por todos lados. La reducción del Estado tiene que ver con esto, reducción también de burocracia, de tramitología, porque las entidades estatales son tremendamente ineficientes, lamentablemente hay que decirlo, y por supuesto no coordinan entre ellas también, y por eso es que te piden tantos certificados, vaya aquí, vaya allá, porque no hay información centralizada también, que debería estar centralizada. Mira, yo haciendo el trámite de estos 11 requisitos, te debo reconocer que algunos son rápidos y la gente es muy amable, hemos mejorado mucho en muchísimos aspectos, pero igual sigue habiendo estos temas de falta de coordinación. Por supuesto, hace 10 años hay un caso ya resuelto, la Contraloría no tiene idea de enterarse de eso, ¿no es cierto? Pero sí se le notificó a la Contraloría que inició el proceso, pero nunca se le notificó que terminó. Entonces, evidentemente hay temas de mucha falta de coordinación. Me llamó la atención, por ejemplo, que
voy al Ceresi, allá en la parada de la Camacho, en la parada del Sí, teleférico, sí, y hay una cola, pero de 3 cuadras de gente, ¿no? Para ser atendidos. sí. Y bueno, hago un par de llamadas y me dicen, mira, hay un Ceresi en Los Pinos, en la zona sur. Llego y hay 50 asientos vacíos. Era el Ajá. único yo ahí. ¿No? Bueno, Entonces, caramba, ¿cómo no hay contacto entre ellos, mm, ¿no? Para decirle a la gente, oye, váyase a la vayan zona allá. sur, ahí está vacío. En vez de esperar 4 horas aquí, váyase en 20 minutos, 30 minutos llega a la zona sur y lo atienden inmediatamente. Sí me pasó que haciendo el trámite, el sistema se cayó. Ah, bueno, Tuve que bueno, eso esperar. es Entonces, a habitual. pesar que era el único, me quedé esperando durante un Sí, montón de tiempo, más de 45 minutos, a que el sistema se levante. Entonces, esas bueno, son las cosas que tenemos que mejorar en el país. Por ejemplo, nosotros tenemos la siguiente propuesta, que estos servicios sean del Estado, pero que sean los privados que lo hagan. Entonces, tú puedes tener el Ceresi con 4 empresas privadas que hacen lo mismo y compiten entre ellas. ¿Quién te da el mm, servicio, el mejor servicio? O como sucede en otros países, no sé si sabías, Julio, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, y otros países en Europa, derechos reales son varias empresas privadas de sí, derechos sí, reales. Todas sí. hacen el mismo registro, pero el servicio te dan en diferentes oficinas, a diferentes costos, con diferentes tecnología. Entonces tú vas a una oficina de derechos reales, tardan mucho, te vas a otra. Y si te piden plata en una, te vas donde no te piden, pues. Entonces necesitamos que los servicios del Estado se descentralicen y entre la competencia del servicio privado. Sigue siendo atribución del Estado, sigue siendo responsabilidad del Estado y control del Estado, Ujú. sí, pero ese servicio te lo hace un privado. Bien, Jaime, te agradezco mucho por estos minutos y quiero hacer un pequeño compromiso contigo, así para que la gente escuche. Vamos a tener una serie de entrevistas acá en la red del BOL con los candidatos. Nos puedes apartar, te vamos a contactar y todo, apartar un ratito de tu tiempo como candidato cuando lo consigas, cuando estés inscrito y formalizada tu candidatura. Así Por que, supuesto que sí. así que Por vamos a... supuesto que sí. Sí, Solo para información, nadie tiene formalizada su candidatura no, hasta por eso, después no, del no, 6 de junio. ¿No? Es exactamente. mucho tiempo, lo hagamos Sí, antes. Formalicemos la inscripción y ahí podemos ya empezar a conversar también. perfecto, como candidato. Por ahora, Sí. muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti. Abrazo grande. Buenas tardes. Gracias, Jaime Dun, precandidato a la presidencia del país.